Era un profeta que tenía el poder de parte de Dios. Era un profeta que tenía la unción del Señor. Y también veo yo a través aquí en la Escritura, él venía de hacer una obra grande, enviado por el Señor. Pero llega el momento en que él también le da miedo y se esconde, ¿verdad? Le entra esa duda, le entra ese temor, ¿verdad? Y va y se mete a la cueva. Pero el Señor le tiene que hablar y le dice, entonces le dijo, ¿qué le dijo? Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba y un grande poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. El siguiente, por favor. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, ¿qué? El susurro de una brisa apacible. Y ahí estaba el Señor. En el susurro, oiga, en la brisa apacible, ¿verdad? En la tranquilidad, en la paz. Ahí estaba el Señor. Muchas veces nosotros queremos ver prodigios, queremos ver el poder del Señor, y es poderoso y nos lo ha demostrado. Pero muchas veces nosotros queremos verlo espectacularmente. Muchas veces nosotros queremos ver algo sobrenatural, y lo hemos visto. Pero la mayoría de las veces el Señor se manifiesta así, en esta forma, ¿verdad? En el susurro, en la pasibilidad, en la tranquilidad, en la paz que el Señor transmite a tu corazón. Elías estaba encerrado, hermano, en un panorama muy deprimente, donde estaba conmiserándose una y otra vez, diciendo que lo querían matar, diciendo que era el único profeta que quedaba, diciendo que habían abandonado al Señor. Pero el Señor le habla. Vamos a ver el siguiente, por favor, el 13. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? El Señor, hermano, muchas veces nos tiene que hablar a tu vida, a mi vida, hermano, cuando tú y yo nos encontramos en esa situación en la cual pensamos que ya no hay salida, la cual pensamos que ya no hay solución para nosotros, en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento. Muchas veces nos quedamos refugiados, metidos ahí en la cueva, pensando que el Señor no se va a manifestar con poder, porque lo queremos ver de una forma tremenda. Dice que era un viento fuerte que quebraba las montañas, los riscos, las peñas. Dice que era un fuerte terremoto, pero ahí no estaba el Señor. Y luego vino un fuego, tampoco estaba el Señor. Hasta que vino, ¿qué? Una suave brisa apacible. Porque muchas veces lo que tú y yo necesitamos es tener ese tiempo de intimidad con el Señor. Es salir de la cueva, es salir de tu casa, de tu aposento, y darte un tiempo y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? El Señor te va a hablar. Porque le dice al profeta: ¿qué haces aquí, Elías? Oye, hermano, el Señor usaba a Elías, lo usaba poderosamente. Acababa, no tenía mucho de ejecutar a los profetas de Baal y de Acera. El Señor se había manifestado poderosamente. El Señor había, ¿verdad?, puesto en él la victoria. El profeta Elías era un profeta, hermano, que traía la unción del Señor. Y muchas veces, hermano, en su carnalidad, porque dice la palabra que él tenía las pasiones parecidas, ¿verdad?, como hombre que era, que nosotros también tenemos. Él, hermano, se había dejado llevar por el miedo, por las amenazas, ¿verdad?, que le había hecho esta mujer. Se había ido a esconder, se había ido a refugiar, le había entrado ese miedo. Oiga, hermano, ¿cuántas veces nos ha entrado el miedo a nuestra vida? ¿Cuántas veces nos ha entrado ese temor? ¿Cuántas veces nos ha entrado esa confusión? Que nos sentimos amenazados. Oye, pero si vas a la casa de Dios y te sientes amenazado, ¿te sientes con miedo?
Oye, pero ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya eres servidor, ya has tenido experiencias formidables de parte de Dios, se ha manifestado a tu vida poderosamente, te ha hablado. Y muchas veces tendemos nosotros a escuchar esa voz y refugiarnos, como lo hizo el profeta. Pero el Señor nos tiene que hablar y nos dice: ¿qué haces aquí? Porque si el Señor nos habla, no nos habla cuando tú y yo estamos en esa situación, nosotros no salimos muchas veces de la cueva. El Señor nos tiene que venir a hablar. Oiga, hermano, a Elías le tuvo que venir a hablar el Señor y le tuvo que hacer la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Yo te levanté como profeta con unción, no para que te vengas a lamentar, no para que te vengas a encerrar, no para que vengas a conmiserarte, no para que estés en ese estado deprimente. El Señor lo había levantado con poder. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Oye, hermano, el Señor se va a manifestar poderosamente a tu vida. Pero uno debe de tener en cuenta, hermano, que tiene uno que hacer cosas diferentes. Una de las cosas que tenemos que hacer y que debemos de tener en cuenta es escuchar la voz del Señor. Y dice que vino ¿en qué? Una voz a él y le dijo: ¿qué haces aquí? Pero me pueden poner el 12, por favor, donde dice que es apacible. Y en hebreo, hermano, la palabra apacible dice que es la palabra 18:27 y es de mamá, y quiere decir quedo, sosiego y susurro. Oiga, quedo, sosiego y susurro. Apacible es un adjetivo, hermano, que puede emplearse para calificar a la persona dócil, afable, pacífica y de trato agradable. Oiga, vino una voz, ¿verdad? Dice que fue una voz apacible. Es como un susurro, algo que te da paz, algo dócil, algo pacífico y de trato agradable. Cuando el Señor, hermano, te habla de esta forma, de forma apacible, es cuando Él te da ese trato agradable. Es cuando te da esa paz, esa voz dulce, hermano, esa voz tierna, hermano, esa voz que te conquista, esa voz que al escucharla hace que tú te estremezcas, que identifiques que me está hablando mi Señor. Me está hablando, porque cuando el Señor te habla, el Señor te da paz. Cuando el Señor habla a tu vida, te da esa paz que tú necesitas. Y también apacible, hermano, es manso, dulce y es agradable en la condición y en el trato. Oiga, ¿cómo nos trata el Señor? A lo mejor cometiste un error y por eso estás así. A lo mejor fallaste, a lo mejor fallé y por eso me siento indigno, por eso me aparto, porque pienso que el Señor no va a perdonarme la falta que yo he tenido. A lo mejor ya le he fallado 2, 3, 4, no sé cuántas veces. Y a lo mejor voy y me meto a la cueva porque me siento culpable, porque perfectamente sé que he hecho lo que a Dios no le agrada, porque el Señor me mandó a hacer otra cosa y no la hice. ¿Por qué? Porque muchas veces no ponemos la atención necesaria a la voz del Señor. Y va uno y se mete ahí solito. Te da miedo. Y es entendible porque es parte de la naturaleza humana, el miedo. Tendemos a tener miedo, somos hijos de Dios, pero también hay situaciones en las que también te invade el miedo, el temor. Hay situaciones que tú y yo, hermano, dejamos de hacer o hacemos y muchas veces no son correctas y es lo que pasa. Y el Señor tiene que hablar a nuestra vida. ¿Cómo nos habla el Señor? Nos habla con amor, nos habla con tranquilidad. Y sinónimo de apacible, hermano, es calmado, plácido, quieto, sereno, sosegado, dulce, ameno y delicioso. Oiga, delicioso. La voz del Señor es una voz apacible.
es una voz deliciosa. Es algo que tú degustas aquí en tu oído, en tu paladar. Es algo que tú disfrutas cuando tienes la intimidad con Él. Es algo que te hace tomar decisiones que te llenan de entusiasmo, de ánimo, de gozo, y te da fuerzas para que te levantes y salgas de la cueva. Porque ¿qué le vas a contestar? ¿Qué le voy a contestar al Señor cuando diga: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando nos pregunta a nosotros: ¿qué haces aquí? ¿Qué le vamos a decir? Es que tuve miedo, es que tengo miedo, Señor. ¿Qué haces aquí? Porque muchas veces, hermano, nosotros no permitimos ese tipo, ¿verdad?, de respuestas que nosotros demos al Señor. Porque el Señor nos va a preguntar: ¿qué haces aquí? El siguiente, por favor. Dice: y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida. ¿Para qué? Para quitármela. Tenía miedo, estaba confundido, estaba aturdido. ¿Qué le pasaba al profeta Elías en ese momento? ¿Conocía o no conocía al Señor? Lo conocía. ¿Conocía la voz del Señor o no la conocía? Conocía la voz del Señor. Sabía lo que el Señor podía hacer, lo que el Señor ya había hecho, lo sabía. Y no lo podía librar de las garras de esta mujer, de Jezabel. Sin en cambio, se dejó él amedrentar, se dejó intimidar. Muchas veces nosotros nos dejamos intimidar por la voz del enemigo. Cuando haces obras que vienen de parte de Dios a tu vida, cuando el Señor se está manifestando a tu vida poderosamente y estás obedeciendo a su palabra, cuando el Señor te está hablando y estás creciendo espiritualmente, cuando obedeces a la voz del Señor, cuando estás haciendo lo correcto delante del Señor. Y nos puede pasar también esto, que tienes miedo y tiene que venir al Señor a decirnos: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Pueden ponerme el 15, por favor? Y el Señor le dijo: ¿qué? Ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram. La respuesta que Elías le dio al Señor, ¿verdad?, la acabamos de ver. El celo por el amor a tu casa, a tu obra me consume. Soy el único que queda, han derribado tus altares. Oiga, el Señor no le dijo más. ¿Qué le dijo? El Señor le dijo: ve, regresa por tu camino, levántate, regresa por donde viniste, porque sigue la obra del Señor. Porque a lo mejor muchas veces nosotros nos queremos quedar ahí, hermano. Ya no queremos avanzar. A lo mejor nos cansamos, a lo mejor hacemos, ¿verdad?, lo desagradable delante del Señor. Pero él era un siervo, oiga. Él lo que tuvo que fue perturbado, que le dio miedo, pero aún con un propósito, porque ahí es donde los cuervos lo alimentaban. Ahí es donde fue a escuchar la voz del Señor. Y es ahí, ¿verdad?, el bien o el provecho que le debemos de sacar a la situación a la que tú y yo estamos viviendo. Bueno, si estoy aquí en este lugar, me dio miedo, estoy encuevado, pues voy a buscar al Señor. Voy a buscar que me hable el Señor, porque si yo actúo en mis fuerzas, en mi carne y en la condición en la que estoy en este momento, voy a actuar mal. En la condición en la que yo me encuentro ahorita, lastimado, confundido, con miedo, oiga, con rencor, con odio, voy a tomar una decisión equivocada. Tal vez Elías por eso fue y se encuevó, por eso fue y se lamentó, por eso fue y se quedó ahí hasta que el Señor le habló. Y muchas veces nosotros nos quedamos así, esperamos a que el Señor nos hable, hermano. Pero debemos de conocer cuál es la voz del Señor. Dice que es apacible,
que es suave, que es un susurro, que es algo agradable, algo dulce, algo delicioso, oiga, a tu oído, a tu espíritu. Porque cuando el Señor habla, hermano, nosotros obedecemos. Oiga, porque con una voz tan dulce y tan hermosa, ¿quién no va a obedecer? Mi Señor. Porque dice que cuando se dio cuenta, dice que se tapó el rostro Elías. Identificó la voz del Señor. Tuvo esa paciencia, ¿verdad? Tuvo ese tiempo. Oiga, hermano, porque si tú y yo no nos damos un tiempo para preguntarle al Señor, si tú y yo no salimos, ¿verdad?, del lugar en donde estábamos, sal a tu patio, sal al lugar donde tú consideres que vas a hablar con el Señor. Dile: aquí estoy, Señor. Necesito que me hables, Padre. Porque a lo mejor hoy me siento confundido, perturbado. Conozco el lugar donde tú desciendes. He llegado a la iglesia donde tú me has puesto a servir. He conocido tus maravillas, Señor. Sé que operas poderosamente, no tengo duda de eso. Pero en mi carne me siento cansado. En mi carne me siento con miedo, Señor. En mi carne me siento con duda. Estoy padeciendo en mí como humano, sujeto a pasiones, porque me dejo llevar por la debilidad. Es cuando el Señor viene y te dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? Oiga, hermano, Elías se levantó. Elías salió de la cueva. ¿Y cuántas veces nosotros, hermano, no queremos salir? Es que ya se acabó todo para mí. Es que a lo mejor ya no hay tiempo. Es que a lo mejor al Señor. Oiga, hermano, si el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, y nosotros debemos estar latentes a la voz del Señor. Proverbios 14:30, por favor. Oiga, hermano, y apacible dice que es de buen temple, tranquilo y agradable. Oiga, de buen temple, tranquilo y agradable. Oiga. Y a muchos en particular nos cuesta esa área, ¿no? El ser tranquilo, ¿no? El ser una persona de buen temple, ¿verdad? De buen temple, ¿qué quiere decir de buen temple, verdad? Que tenga dominio sobre sí mismo, y muchas veces fallamos. Dice: un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones, ¿qué? Son podredumbre de los huesos. Oiga, un corazón apacible es vida para el cuerpo. Y hablando de las pasiones, dice: mas las pasiones son podredumbre a los huesos. Cuando tú y yo, hermano, logramos tener un corazón apacible, cuando primero consultamos al Señor, cuando primero lo buscamos, cuando primero, hermano, tenemos a bien. Oye, hermano, porque las situaciones difíciles, hermano, son las que nos hacen orillar a que tú y yo busquemos al Señor. La situación en donde tú llegaste al límite, donde tú llegaste al tope y ya no puedes avanzar, es cuando empezamos a buscar al Señor. Y muchas veces el Señor permite que tú y yo lleguemos hasta ese lugar, hasta ese momento, para buscarlo a Él. Y muchas veces tan sencillo, tan sencillas las respuestas que da el Señor, que te dice: ¿qué haces ahí? Dice: vete de regreso, le dice Elías, regresa por el camino por donde veniste. Y muchas veces el Señor así nos dice: levántate, regresa a servir, regresa a buscarme, regresa a mi casa a escuchar mi palabra, levántate, haz mi santa voluntad. Son instrucciones que muchas veces no tomamos nosotros en cuenta cuando estamos en esa situación adversa o difícil. De diferente forma, hermano, de diferente manera las tenemos. Y el que seas un jovencito, una jovencita, no quiere decir que no tengas luchas o pruebas. A lo mejor ¿verdad?, a la capacidad que el Señor te ha dado,
Y el que seas una persona adulta o anciana no quiere decir que no tengas pruebas. El que esté sirviendo, el que yo esté sirviendo, no quiere decir que vayamos a tener ese tipo de luchas, de pruebas. Pero es a la capacidad y a la condición que el Señor te ve. Porque para otro puede decir, ay, tan sencillo que es, ¿verdad? O cuando pasa la situación, uno mismo se contesta y se dice, tan sencillo que era escuchar la voz del Señor. Pensé que estaba en un fuerte viento, pensé que era ahí, pero no estaba ahí. Es que pensé que el Señor me estaba hablando por mí, pero no estaba ahí. Es que yo pensé, pero no estaba ahí. Cuando el Señor habla, es una voz apacible, deliciosa, una voz dulce, una voz que te conquista, una voz la cual tú no vas a tener, oiga hermano, la voluntad de decirle que no. Cuando el Señor te habla, le vas a decir que sí, porque te das cuenta de la dulzura de su voz, del tono en el que te habla. Hijo mío, levántate, regrésate y vuelve a servir, vuelve a escuchar mi palabra. Hijo mío, ¿qué haces aquí? Levántate y ven. ¿No vas a tener la voluntad o la fuerza de decirle que no? Porque en medio de esa voz apacible, dulce y deliciosa hay poder. Hay poder. Y es lo que muchas veces tú y yo necesitamos, esa dulce voz. Y nos cuesta trabajo muchas veces. Proverbios 15:1, por favor. Y dice un corazón apacible es vida para el cuerpo. Un corazón apacible, oiga. Proverbios 15:1, por favor. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira, ¿verdad? La respuesta blanda, ¿no? Dice otra versión, tranquila. Y muchas veces nos cuesta trabajo. Oiga, primera de Pedro 3, 3 y 4. ¿Y cómo nosotros podemos conseguir, amado hermano, ser esas personas apacibles como lo es el Señor, trasladándolo a nuestra vida? Pero oiga hermano, ¿no le gustaría ser una persona apacible? A mí me encantaría, a mí me gustaría ser una persona agradable, una persona de buen temple, tranquilo, oiga. A mí me encantaría ser así. Porque Dios le habla a aquellos, ¿verdad?, que se toman el tiempo para escucharle. Tienes que estar tranquilo para poder escuchar al Señor. En medio del alboroto no vas a poder escuchar al Señor. En medio, ¿verdad?, del escándalo, en medio de la desesperación, en medio de la ira, en medio de estar tomando decisiones equivocadas, no vas a poder escuchar al Señor. Tienes que estar tranquilo para poder escucharlo, y debes de tomarte un tiempo con el Señor. Si no nos tomamos un tiempo con el Señor, difícilmente vamos a escuchar y a reconocer su voz. Oiga hermano, porque el enemigo imita al Señor, y puede ser que el enemigo también te esté susurrando ahí. Pero aquí la palabra dice que la del Señor es una voz apacible, dice que como suave brisa, con esa tranquilidad, que tú sientes esa paz. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Siento paz en mi corazón, me siento bien. Sé que eres tú, Señor, sé que eres tú, Espíritu Santo. Porque ya experimentaste el viento fuerte, porque ya experimentaste el terremoto, porque ya experimentaste el fuego, y pensaste y viste, aquí no está el Señor. Pero cuando te llega esa, oiga hermano, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. El que sigue, por favor, el 4. Sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios.
un espíritu apacible, un espíritu agradable, un espíritu contemple, un espíritu tranquilo. Oiga, que la belleza que tú y yo tengamos sea una belleza interior, no exterior. Que la belleza que tú y yo portamos sea, ¿verdad?, la que el Señor quiere que tú y yo portemos en nuestro interior, no por fuera. Porque podemos aparentar bondad, porque podemos aparentar amabilidad, porque podemos aparentar amor, porque podemos aparentar que somos unas personas tranquilas, pero interiormente dice, sino que sea el yo interno. ¿Quién? El yo. Dile al que está a tu lado, yo. El yo interno. El yo interno, dice, el yo interno con el adorno, ¿qué? Incorruptible de un espíritu, ¿qué? De un espíritu tierno. Un espíritu tierno. Un espíritu apacible, un espíritu tranquilo. Oye, hermano, y qué bonito es cuando tienes paz, ¿verdad? Cuando pasaste ya el terremoto, ¿verdad? Cuando ya pasó ahora sí que el temblor, cuando ya pasó esa situación difícil, cuando ya decidiste, ¿verdad?, dejar todo y viene la apacibilidad, viene esa paz. Es cuando empieza el embellecimiento de tu espíritu, cuando empiezas, ¿verdad?, a brillar para tu Señor, cuando empiezas a decir, ya pasó, ya estoy bien, ya estoy tranquilo. Oye, hermano, porque cuando viene la enfermedad y el Señor nos sana por su misericordia y por su grandeza, sentimos esa tranquilidad. Cuando ya pasa el problema, llegan y te dicen, ya estás más tranquilo, tranquilízate. Tranquilízate para que puedas escuchar la voz del Señor. Tranquilízate para que tu espíritu sea un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de ¿quién? Delante de Dios. Porque buscamos agradarlo a Él. ¿A quién buscamos agradar? Al Señor. Que nuestro adorno sea interno, oiga, interno, no externo. Porque tú y yo sabemos lo que traemos dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí sabemos lo que traemos? Sí sabemos, ¿verdad?, lo que portamos. Sabemos lo que estamos haciendo bien, sabemos lo que estamos haciendo mal. Sabemos la condición en la que nos encontramos. Y el Señor también la sabe, y a la perfección. Pero ¿cuál es tu búsqueda, hermano? ¿Cuál es la búsqueda que tú haces con el Señor? ¿Será o es solamente en ese tiempo de dificultad? Porque pareciese que es el pan, ¿verdad? Y muchas veces del cristiano, ¿verdad? El tener problemas, el tener luchas, el tener pruebas. Pero ¿será que nada más en ese tiempo lo debemos de buscar? ¿Por qué no también nosotros buscarlo en momentos de victoria, en momentos de conquista? Oiga, hermano, porque hemos conquistado, porque hemos alcanzado, hemos tenido éxito, y también le dedicamos ese tiempo al Señor. Deberíamos de dedicarle ese tiempo, aún con la misma necesidad de escuchar su voz, porque cuando estamos en el problema tenemos la necesidad de escuchar algo dulce, algo agradable, algo que nos dé esperanza, oiga. Porque muchas veces el hombre llega y te dice, no vas a poder, tú ya te perdiste. Ya tu familiar, mira, ya no tiene remedio a la voz de él. Es cuando te empiezas a entrar la desesperación, cuando empieza a aumentar el temor, el miedo. Es que me dijo que ya no se iba a poder, que ya no hay solución, que se acabó todo. Tranquilízate y busca ese tiempo con el Señor para que Él te diga. Y normalmente esto, hermano, pasa cuando tenemos una situación difícil. Fíjense que el domingo llevé al hospital a un hermanito, y ya estando allá adentro, pues empezamos a hacer los trámites que se hacen. Y dije, yo no sé por qué estoy aquí, Señor, no sé qué propósito tienes. Y empiezan a llegar, hermano, a urgencias. Y cuando llegan a urgencias, usted sabe cómo llegan.
con las manos sangrando, con las rodillas, con los pies quebrados, embarazadas, y se empieza a hacer un caos. De repente empiezan uno, otro, y te tienes que formar, te tienes que esperar para que te atiendan. Traes un problema, traes una necesidad y quieres que te atiendan rápido, porque es una emergencia, porque es una urgencia, hay dolor, y se desespera uno. Y se empieza a llenar el ambiente, la atmósfera de esa desesperación de ellos, porque tú la ves en su rostro, por el dolor que ellos tienen. Digo, Señor, ten misericordia, háblame, Señor. Y si tú estuvieras en esa condición en la que están ellos, digo, no, Señor, me dio miedo ver el dolor que ellos estaban, porque lo sientes. Digo, yo los traigo, Señor, yo apoyo, yo ayudo, Señor, dime. Y me daba este versículo. Hay veces que tiene que ser necesario ese viento fuerte, hermano. Hay veces que tiene que ser necesario ese terremoto, ese fuego, para que venga la voz apacible del Señor. Porque si no pasamos por esos momentos, difícilmente escuchamos la voz del Señor. Tú te das cuenta que cuando está ese terremoto, cuando está ese problema, el Señor no está ahí. Tú te das cuenta que lo estabas buscando o no lo estabas buscando, o lo hacías equivocadamente, o estabas actuando de una mala manera, o no estaba yo haciendo lo correcto delante del Señor. Y el Señor permite esta situación muchas veces. ¿Para qué? Para darnos un tiempo, porque Dios le habla a aquellos que se toman el tiempo, oiga, aquellos que lo buscan, aquellos que se interesan por su palabra, aquellos que se interesan por escuchar su voz. A esos es a los que le habla el Señor. ¿Le va a hablar al que no lo quiere escuchar? ¿Le va a hablar al que no le pone atención? ¿Le va a hablar al que no quiere escuchar? Le habla a aquellos, hermanos, que se toman el tiempo para escucharlo. Tómate ese tiempo, porque muchas veces, hermano, nada más es en tiempos difíciles, también en tiempos de refrigerio. Tomemos ese tiempo, Señor. ¿Qué nivel sigue? ¿Por qué tanta paz? Porque hasta se sorprende uno, ¿verdad? Oye, ¿por qué tanta paz ahora? Estás bien tranquilo, estás bien alegre, estás bien contento. Oye, ¿por qué tanta paz? ¿Por qué tanta tranquilidad? Oye, ¿por qué esa dulzura? Oye, ¿por qué tan agradable? Pues sí, es que el Señor ya me habló y ya no me puedo preocupar, ya no me puedo irritar. El Señor me habló y me dijo que me saliera de aquí, que me regresara al camino correcto. Ya el Señor me habló, ya escuché su voz apacible, ya apaciguó mi espíritu, es un espíritu tranquilo. Hebreos 12:11, por favor, por último. Entonces lo que nosotros debemos de preocuparnos, hermano, es en el yo interno, ¿verdad? En el yo interno, ¿verdad? Que tenga un adorno incorruptible, un adorno, ¿verdad? Un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿A cuánto les gustaría agradar a Dios? ¿A 3, 4? ¿No? ¿A cuánto les gustaría agradar a Dios? Amén, a mí me gustaría agradar a Dios, agradar al Señor, que se agrade de lo que yo hago, de lo que tú haces, de lo que tú dices, de lo que tú piensas. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Dice, al presente ninguna disciplina puede ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible. ¿De qué? De justicia. Al parecer ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Cuando nos disciplinan pareciese que no es gozo. Oiga, porque ¿quién se goza cuando lo disciplinan? Al parecer, ¿verdad? Al parecer no es causa de gozo, sino de tristeza. Oye, cuando tú disciplinas a tu hijo, ¿se goza? ¿Cómo lo disciplinamos? Dice la palabra que está en la vara de la corrección.
¿Cómo disciplinamos a nuestros hijos o cómo nos han disciplinado a nosotros? Y dice que al parecer no es causa de gozo. No es causa de gozo, al parecer no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero, dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ¿qué? Por medio de la disciplina, les da después fruto apacible de justicia. Si el Señor, hermano, ha permitido que tú seas disciplinado en ciertas áreas de tu vida y que a lo mejor a ti y a mí no nos parezca gozoso, cuando el Señor ha permitido que tú y yo caigamos en problema, en angustia, en enfermedad, y que mucha gente te diga es disciplina de parte de Dios, no causa gozo. Al parecer, dice, al parecer ninguna disciplina causa gozo, sino causa tristeza. Oiga, muchas veces hasta enojo, oiga, hasta molestia. ¿Por qué a mí? Pero sin embargo, a los que han sido ¿qué? Ejercitados. Al hablar de ejercitados, ha sido más de una vez, más de 2 veces. Ha sido una disciplina continua, una disciplina constante. Mas sin embargo, a los que han sido ejercitados, ¿verdad? Por medio de ella, ¿qué causa? Les da después fruto apacible y justicia. Cuando el Señor nos corrige, oiga, porque aún de adultos, aún de personas ya grandes, el Señor también nos corrige. El Señor también nos da esa corrección. El Señor también nos tiene que disciplinar, oiga. Y no nos gusta. No nos gusta, pero nos conviene, ¿verdad? Porque por medio de ser ejercitados por la disciplina, es como tú y yo vamos a conseguir un fruto apacible, un fruto de justicia, hermano. A lo mejor no te gusta. ¿A quién le gusta que lo disciplinen? A nadie. Oye, pero estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque los amamos. ¿Pero por qué? Porque vemos que están haciendo las cosas mal y porque ya les dijiste que no es así y no quieren obedecer. El Señor cuántas veces nos ha dicho a nosotros: hijo, no es así, y no obedecemos. Y tiene que el Señor actuar con disciplina para que tú y yo podamos entender, aún conociendo su palabra, aún estando en la presencia, aún haber escuchado ya su voz apacible, su voz dulce y su voz deliciosa. Pero muchas veces, ¿verdad?, queremos o tenemos que ser disciplinados por el Señor. ¿Quieres un fruto? Un fruto apacible, porque dice que no es fruto apacible, ¿verdad?, de justicia. Permite que el Señor también te dé esa disciplina. A Elías lo fue a sacar de la cueva. A Elías le fue a decir: ¿qué haces aquí? Vuelve por el camino por donde veniste. ¿Qué estás haciendo aquí encuevado? Pues yo te mandé a que ejerzas mi obra. Yo tengo un propósito, yo tengo otro plan. ¿Por qué te pones en esa condición de conmiseración? En esa condición de decir: yo ya no puedo. En esa condición de decir: es que el Señor a mí no me bendice. Es que yo no he alcanzado. Es que yo no tengo. Elías estaba en esa condición. Estaba haciendo fiesta de conmiseración. Es que yo soy el único que queda. Es que ya derribaron. Es que tengo celo por tu casa. Es que quiero servirte, Señor. Es que yo ya no puedo. El Señor va y te va a ir a hablar hasta el lugar donde estés y te va a decir: ¿qué haces aquí? Levántate y ve de regreso. Y qué bueno, hermano, qué bueno que sea con esa voz apacible y no con disciplina. Qué bueno que el Señor sea con esa voz deliciosa, y que tú tengas a bien escuchar la voz del Señor que te está diciendo: ¿qué haces aquí? Levántate y regresa. Y no que el Señor llegue con la disciplina. Hay que estar atentos a la voz del Señor.
Si el Señor te está hablando y te está diciendo, es porque el Señor quiere que tú no estés ahí. Y qué privilegio que sea el Señor el que te vaya a hablar hasta el lugar donde tú estás. Qué privilegio es que el Señor te hable en la condición en la que tú te encuentras en ese momento. Qué privilegio es que el Señor te hable en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio de la depresión, en medio de la enfermedad, en medio de lo que tú estás padeciendo. Porque tú parece que ya eres olvidado por muchos, y lo primero que pensamos es que el Señor ya se olvidó de nosotros. Pero el Señor llega hasta esa condición, hasta allí, con esa voz como suave brisa, con ese susurro, con esa delicadeza. Te trata con delicadeza y te dice: ¿qué haces aquí? Levántate, regresa. No esperemos, hermanos, a lo que dice la palabra. Dice, al presente, dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Ninguna. Pero, ¿verdad? Sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da un fruto de gozo. ¿Quieres un fruto de gozo? ¿De gozo, de justicia? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos discipline? ¿O a escuchar la voz apacible del Señor? Yo quiero escuchar la voz apacible del Señor. Que cuando Él me diga: levántate, regrésate por el camino y ve, continúa con tu ministerio, continúa con lo que yo te he mandado a hacer, continúa a trabajar en la obra, continúa escuchando mi palabra, ejercítate, ponte atento, escucha mi voz, avanza, conquista. Oiga, el Señor, usted, hermanos, ¿usted cree que el Señor no nos quiere bendecir? Si ya somos bendecidos. Él fue a la cruz por nosotros, por ti, por mí. Ya somos bendecidos. Que no querramos nosotros, ¿verdad?, meternos al orden del Señor, eso ya es diferente. Pero la bendición, el Señor ya la dio. Ya está dada esa bendición. El mensaje es que escuches al Señor. Escúchalo. Te conviene, me conviene escuchar la voz del Señor. No dudes, porque cuando es la voz de Dios, cuando es la voz del Espíritu Santo, te va a llenar de gozo. Porque cuando es la voz del Espíritu Santo, no hay duda, no hay miedo, porque puede ser la voz del enemigo o puede ser la voz misma tuya, tu interior, que te dice: no lo hagas. Si lo hagas, ¿verdad? Porque dice que apacible es un adjetivo que puede emplearse para calificar a la persona dócil, afable, pacífica y de trato agradable. Esa es una persona apacible. Nuestro Señor es dócil, manso. Nuestro Señor es afable, es pacífico y de trato agradable. ¿Cómo te trata el Señor? ¿Cómo te trata el Señor? ¿Te has preguntado el trato que el Señor te da? ¿Te has dado cuenta cuánta paciencia te ha tenido el Señor? ¿Cuánta paciencia me ha tenido el Señor? ¿Te has dado cuenta que muchas veces tú le has dado la espalda, inclusive hasta le has cerrado la puerta, y te vas y regresas y ya abres la puerta y Él está ahí? ¿Te has dado cuenta que lo has abandonado una y otra vez? Y cuando regresas, Él está ahí, afable, apacible, lleno de amor, lleno de misericordia para ti, para mí. Y se queda uno muchas veces sin palabras. Y cuando Él habla con su deliciosa voz a tus oídos, no le puedes decir que no.
porque Él es fiel. Él ahí te está esperando y te va a seguir esperando hasta el momento que tú decidas darle ese tiempo, porque es de tiempo, hija. Es el tiempo. Busca tiempo el Señor. Dice la palabra que los tiempos de Él son tiempos perfectos, que quieren entablar una plática contigo, quieren entablar una amistad contigo, una relación. Quiere que tú estés con Él. Te quiere conquistar. Pero he sido indiferente muchas veces. Le he fallado. Lo he negado muchas veces. He dejado de hacer las cosas. Mi proceder no es bueno, mi actuar no es bueno. Pero el Señor es apacible, es afable, es amor. Te puedes acercar confiadamente. No es como yo, no es como tú. Él está ahí, fiel y verdadero. Dice la palabra que su nombre real es fiel y verdadero. Y muchas veces se va uno a encuevar, hermano. Es que yo ya no valgo, yo ya. No, para el Señor vale. Nos hablaba y nos decía ayer el profeta: vales la sangre de Cristo. Tienes el valor que el Señor ya te dio. Yo valgo porque el Señor me hace valer a mí. Yo valgo porque el Señor derramó su sangre preciosa en la cruz por mí. Yo valgo porque cuando nadie daba nada por mí, el Señor lo dio todo. Yo valgo porque dio su vida misma por mí. ¿Y cómo pagarle mal? ¿Cómo darme la vuelta y abandonarlo después de tanto favor que me ha hecho? ¿Cómo olvidar esas misericordias, esos favores? ¿Cómo darle la espalda a mi Señor y apartarme de su camino? Porque aunque lo haga, el Señor va a ir hasta ahí. Personalmente va a llegar y te va a preguntar: ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Si eres mi hijo, si eres mi hija, ¿qué haces aquí? ¿Que no te has dado cuenta que yo te amo y quiero que regreses a mi camino? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué has llegado hasta este lugar, hasta este extremo? ¿Por qué has llegado? Levántate, regresa al camino. Hasta ahí va a llegar el Señor. Si tú le fallaste, si tú sientes que para ti ya no hay solución, date un tiempo con el Señor a solas, en ese lugar, no sé, en el cerro, en tu patio, debajo del árbol, no sé, el lugar que tú sientas en el cual el Señor va a llegar a ti. Date ese tiempo, invítalo a entablar una charla. Dile: ven, ven Señor. Yo te aseguro que el Señor va a ir ahí donde estás. Tú sientes que ya no tienes perdón, el Señor no piensa eso. El Señor puede hacer maravillas y hace maravillas a tu vida. Tú sientes que ya no alcanzas, el Señor te va a demostrar con poder que te ama, sobre todas las cosas, que te ama. Que a lo mejor tenías un concepto equivocado de lo que Él era, y te va a decir: levántate, te equivocaste, porque yo soy tu Padre, porque yo soy el que te levanto, porque yo soy el que te sustento, porque yo soy tu proveedor, porque yo soy el que te bendice, porque yo soy el que te amo, yo soy tu Dios. Hasta ese lugar va a llegar el Señor y te va a decir que lo amas. Va a decir que te ama, y de tus labios también va a salir esa palabra: te amo, Señor. Te amo y estoy dispuesto a hacer lo correcto, a cambiar mi vida, a cambiar mi proceder, porque te está aceptando tal y como eres.
A lo mejor el mundo no te acepta, a lo mejor la sociedad no te acepta. ¿Qué importa? ¿Qué importa que no me acepte? Si mi Señor me acepta, que es al que quiero agradar, ¿qué importa que el mundo diga? Lo que me importa es lo que mi Señor diga de mí. Ya entablé una amistad, ya entablé una relación, una charla con Él, y Él me dice lo contrario a lo que el mundo me dice. Me dice que me ama, me dice cosas hermosas, maravillosas, me dice que hay esperanza. ¿Qué tanto? Oye, hermano, ¿se ha puesto a pensar qué tanto le podrá decir al Señor a usted? Las personas que se meten con el Señor saben qué tanto nos habrá dicho el Señor qué tanto les habrá dicho, qué tanto tendrá el Señor para decirte, qué tanto tendrá el Señor para mostrarte. Si doblegamos nuestro orgullo, si doblegamos nuestra soberbia, nuestra altivez, ¿qué tanto no nos podrá decir nuestro Señor? ¿Qué tanto no nos podrá mostrar? ¿A qué lugares nos podrá llevar el Señor? ¿A qué niveles nos podrá dar el Señor su bendición? ¿Hasta qué punto nos podrá llevar el Señor? Oye, porque si tú tienes una amistad con el Señor te va a dar a conocer sus propósitos. Cuando te conviertes o cuando Él se convierte en tu amigo o tú en su amigo, cuando hay una amistad. Y cuando sepas que la voz del Señor está hablando y te lleguen a preguntar, con esa misma voz apacible es con la que vas a contestar. No te preocupes, mi Señor tiene todo bajo control. Pero es cáncer, no te preocupes, pero es prisión, tranquilo. Vente, vamos a buscar al Señor. Pero es miseria, pero es pecado. No te preocupes, tranquilo. Vamos a ver qué dice nuestro Señor. Vente, vamos a ver qué dice papá. Vamos a preguntarle. Y la respuesta que te va a dar el Señor, tú la vas a conocer, tú la vas a saber. Escucha la voz de Dios y date un tiempo para que el Señor te hable, para que el Señor te diga. Experiméntalo tú mismo, experiméntalo tú mismo, y vas a ver cómo el Señor va a hacer maravillas a tu vida. ¿Sí lo cree, hermano? ¿Sí lo cree? Dile al que está a tu lado, el Señor va a hacer maravillas a tu vida. También a la mía, dile, también a la mía. Más de las que ya he hecho, más de las que ya he hecho, porque el Señor es bueno. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Por un momento. Y en silencio dígale al Señor. En silencio escuche ese suave susurro de parte del Señor. Oiga, ¿por qué es entre usted y Él? Imagínese el panorama, ¿verdad? De lo que es una suave brisa. Imagínese cómo el Señor sopla con ternura a su oído y le dice: te amo, hija mía. Te amo, hijo mío. Sin juzgar, sin condenar, sin reclamarte. Como el Señor te dice que sí te ama, que si tú pensabas que no, te equivocaste, porque el Señor te ama. A lo mejor tú te sientes ya una persona que no tiene oportunidad,
pero ese es en tus pensamientos, no en los pensamientos del Señor, porque los de Él son más altos. El propósito que Él tiene es que tú estés con Él, que yo esté con Él. A lo mejor lo buscaste por un tiempo y has dejado de buscarlo últimamente. Tú necesitas buscar a tu Señor. Tú necesitas entrar en intimidad con Él. Tú necesitas escuchar la voz de Dios que te dice que te ama. Tú necesitas que el Señor llegue hasta tu aposento, que llegue hasta el lugar donde tú le estás buscando y sentir ese abrazo a tu corazón, que lo tome con su mano santa. A lo mejor has sido lastimado una y otra vez, y el Señor puede tocar ese corazón en su mano y puede empezar a moldearlo, a hacerlo nuevo. A lo mejor el Señor en tu corazón va a quitar esas espinas, esas escamas, ese forraje de piedra que tú le pusiste, ese forraje de hierro que tú le pusiste para que no fuese tocado. Pero Él es el alfarero, Él es el maestro, es especialista en sanar cada una de esas heridas. A lo mejor te cuesta trabajo ser afable. A lo mejor no eres una persona tranquila, no lo soy. A lo mejor me cuesta trabajo inclusive expresarle mi amor al Señor. A lo mejor me cuesta trabajo hablarle, decirle ven, Señor, porque el orgullo muchas veces se interpone. Muchas veces la soberbia aún habla y te dice que tú necesitas escuchar la voz de Dios. Yo necesito escuchar la voz de Dios, apacible, deliciosa, exquisita, amable. Tú necesitas que el Señor venga a tu vida y te toque. Tú necesitas que el Señor restaure tu corazón con ternura, con amor, para que por ese mismo amor que Él te tiene, tú le sigas. Por amor, que puedas manifestar el amor que hay en tu interior, que hay en tu corazón, porque sientes amor por el Señor, porque por eso estás aquí, porque lo amas, amas al Señor, solo que has endurecido tu corazón. Amas al Señor, pero te cuesta trabajo decirle que lo amas. Te cuesta trabajo decirle, Señor, te amo, porque has permitido que tu corazón se endurezca por las circunstancias. Pero déjame decirte que el Señor está ahí donde tú lo dejaste, ahí donde tú dejaste de tener intimidad con Él. Ahí está el Señor esperándote todavía. Ahí está el Señor esperándote, porque sabe que tú vas a regresar, porque sabe que tú vas a regresar a ese lugar, a ese aposento. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu grandeza, Señor. Gracias, Señor. Eres hermoso, eres precioso, mi Señor. Que yo sé que te he fallado más de una vez, Señor, pero sé que estás ahí, papá. Sé que estás ahí. Sé que no has dejado, amado Señor, de tener la esperanza de que yo regrese, Señor, de que yo vuelva, Padre bendito, a ese aposento a buscarte, Señor, donde yo te dejé la última vez, Señor. Recibe de Dios, recibe de Dios, recibe de Dios.
Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Descansa. Descansa en el Señor. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe, recibe. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Descansa. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu grandeza, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Que nuestro anhelo sea servirte y adorarte, Señor, y que en ese servicio y en esa adoración, Señor, encuentres tú un corazón apacible, Señor. Encuentres tú un corazón, Señor, moldeado a tu imagen y semejanza. Que nos hagas afables delante de ti, Señor. Que seamos, Señor, un pueblo que cuando nos acerquemos a alguien, Señor, quieran estar con nosotros porque vean a Jesús reflejado en nuestra vida. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Por favor, sella esta palabra en nuestro corazón, Señor, sabiendo que el bien y la misericordia nos seguirán, Señor. Y así, papito lindo, también en esta hora pedimos por nuestras ofrendas, Señor. También queremos agradarte a ti, Señor, y ser afables, ser obedientes, Señor. Aquella mujer dio una moneda blanca, quizás para la gente, Señor, sin valor, pero lo hizo para agradarte a ti. En esta hora, Señor, recibe nuestras ofrendas, nuestros diezmos, o si alguien trae primicias también, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Que cuando nosotros, Señor, pongamos esta ofrenda, encontremos un corazón apacible de parte tuya, Señor, donde des alegría y regocijo a nuestra alma, y que tú suplas toda necesidad. En esta hora te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ofrende por favor en esta hora y dígale: Señor, yo quiero encontrar también paz en mi economía, en mi trabajo, en mi casa, en lo que tú nos das, por favor, Señor, porque Él es hermoso, Él es bueno,
Él es digno de alabanza. Ofrenda y dígale: hermoso eres, Señor. Que sea hermoso en su vida. Amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Y te pedimos en esta hora que el bien y la misericordia nos acompañen cada día de nuestra vida, Señor. En esta hora, Señor, que vamos a ir a nuestros hogares, pon un corazón afable y apacible. Afable a aquella persona, Señor, que es agradable. Aquella persona, Señor, que las personas quieren estar con esa persona, que es de buen parecer, que es de buena palabra, que es de buena educación. Permítenos ser así, Señor. Por favor, llévanos con paz y bendición a nuestras casas, y que el ángel de Jehová acampe alrededor de nosotros y nos defienda de todo mal, y que el bien y la misericordia nos sigan, Señor, porque creemos en ti, que eres nuestro Dios y nuestro proveedor. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. Busquemos ser afables. Una persona afable es aquella que dicen: wow, yo quiero estar con esta persona. Una persona afable es la que es agradable. Una persona afable es la que es de buen parecer para hablar. Una persona afable es la que tiene educación para construirse. Y una persona afable es la persona que aquellas personas quieren estar con ella. ¿Usted lo cree? No sé cuántas mujeres también busquen la afabilidad en su vida. A ver, ¿cuántas mujeres buscan ser afables? ¿Le gustaría ser así? Mire, va a haber una conferencia el próximo viernes 21 de julio. Va a haber una conferencia para mujeres a las 10 de la mañana. Viene una invitada, la doctora Liz Milán. Y usted puede venir, seguramente. Yo sé que el Señor va a hablar a su vida. Trae alguna invitada, venga. Y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas, les va a hablar a algo. Es bueno siempre saber. Y la afabilidad la debemos de traer, pero ¿usted qué cree? La afabilidad también se aprende. Entonces, amado hermano, hermana, en esta ocasión van a hablar a las hermanas. Yo sé que les van a enseñar muchas cosas de afabilidad para que sean agradables. ¿Usted lo cree? Porque ¿sabe qué? La Biblia, bueno, porque es de mujeres, pero también habla de varones. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo sé que aquí hay mujeres virtuosas, porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Usted, amada hermana, es de alto valor. Así que venga el próximo 21 de julio, 10 de la mañana. Y jóvenes, hay varios jóvenes adolescentes. Va a haber servicio juvenil el próximo sábado 22 de julio a las 5 de la tarde. Amado hermana, hermano, deje venir a sus hijos, deje venir a que vengan, tengan un tiempo de alabanza, de adoración. Y yo sé que el Señor va a hablar a la vida de los jóvenes. ¿Usted lo cree? Deje que los jóvenes tengan amistades dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Sabe que la Biblia habla y los marca. Yo creo que es bueno, pero siempre obviamente con todo con base a la palabra de nuestro Dios. Próximo sábado 22 de julio a las 5 de la tarde. Veo muchas caras jóvenes, muchos adolescentes. Vengan, hagan lo posible por venir. Y no se les olvide que también va a haber el culto general el domingo 23 de julio a las 9 de la mañana.
Bueno, venga, reciba la palabra del Señor. Sabemos que el invitado principal está aquí, que es Cristo, ¿vale? Sabemos que viene gente, viene en esta ocasión, está de visita el profeta, pero principalmente está Dios. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Venga, es un tiempo especial donde también el ministerio profético viene, pero debemos de aprender que la palabra profética más segura está en la palabra de Dios. Acuérdese de eso. Venga y gocémonos. Hay un invitado especial, es el profeta. Venga, seguramente yo sé que desde el día de ayer estaba viendo yo en la transmisión. Le presumo que desde allá, desde la ciudad de Mérida, lo estábamos viendo. Y el Espíritu Santo hablaba y hablaban del Espíritu Santo. Y hermano, yo creo que el profeta eso viene a desatar algo del Espíritu Santo, pero venga con un corazón dispuesto. ¿Usted lo cree? Venga, porque viene Dios, pero va a usar a alguien para liberar algo. ¿Usted lo cree? Hoy lo vimos con Elías. Elías es una grande bendición. Así que lo esperamos próximo domingo 9 de la mañana. Si quiere, venga dispuesto su corazón y diga: yo quiero, Señor, algo que tú me des. ¿De acuerdo? Que Dios le bendiga, amado hermano. Que cada uno, que el ángel de Jehová campe alrededor de su vida. Y lo estaremos viendo el próximo domingo a regocijar. Que Dios le bendiga. Y hemos sido despedidos.